De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado que está con nosotros ya poniéndonos en un tono más serio, a pesar de que sigue siendo el Día de la Amistad y el Amor para todos ustedes, rolo de vivos que nos están viendo. Enamórense, no importa la edad, llamen a alguien ahorita, escríbanle algo, metan la pata. Eso es lo que vinimos a hacer a esta tierra, reproducirnos, querernos y después nos vamos. Bueno, tenemos al director de Nosos, un fondo de inversión muy importante, además que es director de Ecoanalítica, lo conocen de hace mucho tiempo, ha estado por años en nuestros programas, y es Alejandro Grisanti. Él viene de Barclays Bank, donde era gerente de todo lo que era mercados emergentes, sobre todo Venezuela. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer tenerte aquí. Muy bien, bueno, comiéndome la flecha, como he dicho varias veces, yo estoy regresando a Venezuela, estamos terminando de remodelar ahí un apartamento y bueno, feliz siempre de estar acá acompañándote. Oye, te felicito porque mientras está aumentando el número de venezolanos que están saliendo, por lo menos dice la AFP, las estadísticas, tú estás de regreso comiéndote la flecha, pero algo estarás viendo y sobre todo como inversionista de que quizás las cosas puedan cambiar, porque si no... Mira, sí, efectivamente yo creo que lo que está muy claro aquí en Venezuela ahorita, o no que esté tan claro, pero que debería por lo menos terminar de absorbernos es que la democracia no puede estar perdida, que en Venezuela no se pueden posponer indefinidamente las elecciones, que nosotros deberíamos tener unas elecciones de gobernadores y alcaldes para este año, unas presidenciales para el año que viene, si todavía llegamos allá, pero lo importante es eso, o sea, estamos a un año, máximo 2 años de un cambio y Venezuela efectivamente puede presentar en esta crisis económica algunas oportunidades y algunos nichos de inversión. Mira, hoy bajaron con 1 o 2 puntos algunos bonos de la deuda venezolana, también de PDVSA, y lo que dicen los analistas porque creen que puede haber un recrudecimiento entre las relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos por los últimos acontecimientos. Esto es así, pueden caer los bonos, quizás presente una oportunidad para comprarlos. Mira, yo creo que casi todos los mercados se vendieron hoy. La principal razón de que se dio de que esta venta en los mercados es las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, que básicamente anunció que no era posible mantener por mucho más tiempo las tasas de interés en estos niveles, que era necesario hacer un incremento de tasa, y eso básicamente es lo que empezó a mover los mercados, el cambiar la expectativa de que a lo mejor se incrementaban las tasas 2 veces este año, que a lo mejor se incline un poco más la curva de crecimiento de tasas de interés de los Estados Unidos a 2 o 3 veces por año, y eso por supuesto tiene una repercusión en los mercados. También estoy de acuerdo que los hechos que salieron ayer, las acusaciones de un gobierno hacia, y ellos mismos decían que dentro de esta ley es la persona de mayor nivel que ellos vienen acusando de hechos de narcotráfico, puede ser también un problema de recrudecimiento entre las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, que hasta ahora nunca han metido, y esto es importante decirlo, de ninguna de las dos partes, nunca se ha dicho nada de la posibilidad, por ejemplo, de parar exportaciones petroleras. Eso podría meter una medida de embargo contra Venezuela, eso tú has escuchado que está contemplado. Mira, yo lo veo poco probable. Al final, de nuevo, esta es una medida contra una persona, no es ni siquiera una medida contra un gobierno, no es una medida contra un país, es una medida muy específica contra una persona que el gobierno americano está diciendo que tiene suficientes indicios para pensar que estaba participando. Pero sin embargo, la percepción general, o por lo menos los inversionistas, es cautela ante la incertidumbre y entonces salen de algunas posiciones. Efectivamente, salen de algunas posiciones por los dos comentarios. Y lo segundo también es que has tenido desde diciembre un incremento, no muy fuerte, pero un incremento relativamente constante en casi todos los activos de deuda, tanto de PDVSA como de la República, en los últimos 2 meses. Entonces, yo creo que era sano que hoy, que tuviste esta confluencia de noticias negativas de parte de la Reserva Federal y de parte del anuncio ayer del vicepresidente, que tuvieras una venta un poco para tomar ganancias. Claro, mira, te pregunto también, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, ella está viendo inflación, por eso es que no mantiene las tasas tan bajas. Ya ha habido suficiente estímulo desde el 2008 hasta el 2017 con esas tasas casi en cero. ¿Qué es lo que se está ganando con esta subida de tasas? Mira, efectivamente eso es uno. Lo segundo es que Trump ha dicho de manera muy clara que está buscando un programa muy fuerte de infraestructura, un programa que implica fuertes desembolsos en el tema de reacomodo de la infraestructura nacional, y eso aquí, al igual que allá, un mayor gasto, un gasto que viene impulsando o que viene con una oferta limitada de recursos de la economía, termina causando inflación.
Por supuesto, en el caso americano estamos hablando de inflaciones muy, muy bajas que pueden llegar a un 2, un 3%. Aquí tenemos un desbordamiento inflacionario producto de que el gobierno no termina de abrocharse el cinturón. Y en Estados Unidos entonces se ve crecimiento económico, esa inflación puede ayudar también al mercado de bienes raíces a que suban de precio, cómo afecta también a los salarios y a los empleos. Bueno, efectivamente, bueno, la política de Trump está muy focalizada en buscar crecimiento interno, en buscar que las empresas, a través de proteccionismo y a través de incentivos, que las empresas no migren hacia otros países. Está muy focalizado en buscar crecimiento interno que tiene que tener presión sobre los salarios y que tiene que tener presión sobre el consumo. Es por ello, Pedro, que hemos visto un fuerte incremento en las bolsas. Las bolsas vienen día tras día rompiendo récord en diferentes sectores. Nosotros al principio pensábamos que iba a ser solo limitado al sector de infraestructura y al sector bancario por todo el tema de quitar regulaciones, pero al final tiene a todas las bolsas que vienen subiendo y en casi todos los sectores que vienen subiendo con fuerza. Han subido también las bolsas internacionalmente, no solamente el Dow Jones, el S&P, las bolsas americanas, Wall Street, sino otros también, el CAC 40, el Cetradax, han reaccionado positivamente. Sí, efectivamente, yo y la perspectiva de nosotros en Ecoanalítica es que estamos viendo ya un poco los mercados un poco caros. Es decir, han venido subiendo tanto que pareciera que ante la posibilidad de incertidumbre que tiene este nuevo gobierno en los Estados Unidos, pareciera que es mejor recogerse un poco y a lo mejor hemos llegado a unos niveles que es mejor estar posicionado un poco más en efectivo o una proporción un poco más alta en efectivo de lo que puede estar en otras monedas, ¿no? Nosotros nos sigue gustando el tema de deuda venezolana. La deuda venezolana, a pesar del riesgo, tiene unos rendimientos muy atractivos. El gobierno ciertamente, a pesar de la crisis económica, ha venido pagando puntualmente la deuda y yo creo que eso es un activo que al final se ha venido revalorizando de manera importante, ¿no? ¿Cuáles de los papeles está subiendo más? Porque es un rumor también que el Banco Central está haciendo una operación que no se puede satanizar, es una operación normal que usan los bancos centrales para obtener recursos, sobre todo a corto plazo. Se está negociando, dicen que el 2022 el PDVSA 22 viejo, el nuevo, un bono nuevo que no se ha cotizado en la parte de mercado. Efectivamente, la operación parece ser de que Banco Central le está entregando 3.000 millones de dólares a una banca de inversión que es Nomura, y Nomura le está prestando un poco más de 1.000 millones de dólares en un préstamo directamente al Banco Central. En este punto yo creo que es importante comentar varias cosas, ¿no? En la situación actual de Venezuela, que está al borde de un abismo, con todos los costos que puede tener un default, con las diferentes autorrestricciones que se impone el gobierno, un gobierno que no quiere cambiar de rumbo en lo económico, que no está buscando una unificación de tipos de cambio. Y aquí no sé si un gobierno, porque dentro del gobierno hay mucha gente que había hablado de unificar el tipo de cambio. El mismo presidente del Banco Central Sanguino había hablado de la unificación del tipo de cambio, pero yo soy un convencido que Maduro no va a unificar el tipo de cambio. Entonces, en una situación como la actual, donde el gobierno no cambia de rumbo, donde el presidente sigue empecinado con este asesor español Serrano Mansilla, donde lo tiene ahí prácticamente acorralado, la verdad que creo que una operación como la descrita en el Banco Central no es una operación negativa, es una operación que va a ayudar a que entren 1.000 millones de dólares al país, a que se puedan incrementar de alguna manera importaciones por un monto similar y por consiguiente podría aliviar un poco la crisis. Pero aquí el planteamiento de fondo, Pedro, tiene que ser y continúa siendo: tiene que haber un cambio del modelo económico actual, tenemos que rectificar para poder seguir creciendo. Ningún país socialista tiene 3 tipos de cambio y por supuesto ningún país socialista ha tenido estos tipos de cambio con una diferencia tan grande. Eso casi se logró llegar a una convergencia cambiaria, pero hablamos de eso al regreso. Y también que me expliques un poco cómo Nomura Bank, que ha sido uno de los principales críticos de todo cómo se ha manejado la deuda aquí en Venezuela, ¿por qué entonces otorga un préstamo a Venezuela? Eso quiere decir algo positivo. Ya regresamos con más para ustedes aquí con Alejandro Grisanti por Globovisión. De regreso con todo el Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro invitado de hoy. Él es director de Ecoanalítica y también, bueno, un experto en todo lo que es análisis de bonos de mercados emergentes, PDVSA, Alejandro Grisanti. Alejandro, dejamos una pregunta al aire. ¿Por qué Nomura Bank, que es uno de los más fuertes críticos? No sé si has leído algunos de sus asesorías, de sus papeles que sacan con cierta regularidad sobre Venezuela. Ahora sí están dispuestos a darle un préstamo a Venezuela. ¿La garantía para ellos es suficiente?
Mira, yo creo que por una parte, yo creo que hay dos razones aquí, ¿no? La primera, y quizás un poco más complejo desde el punto de vista financiero, Nomura tenía una nota estructurada de parte del Banco Central que se vencía el año que viene. Ellos lograron que esa nota estructurada, donde Nomura hubiese tenido que desembolsar 400 millones de dólares al Banco Central, ellos lograron aplazar esa nota estructurada por 2 años y eso les abrió un buen espacio para intermediar, porque al final no es Nomura el que está comprando el crédito venezolano, al final Nomura como un banco de inversión está intermediando ese riesgo venezolano con clientes finales. Aquí hay un punto importante, ¿no? Al final Venezuela sí ha mantenido de manera muy constante como el país más riesgoso de América Latina. Por muchos años hemos sido el más riesgoso del mundo en términos de rendimiento. Países incluso que estaban en default, que estaban en cesación de pago, que no habían pagado su deuda, tenían menor riesgo, menor rendimiento que lo que tiene Venezuela. Y en esos puntos a veces uno recomienda deuda venezolana o prácticamente dice vender o irse corto un bono de deuda venezolana. Eso no necesariamente refleja la posición de un país. Cuando yo de esta manera y por mucho tiempo hemos recomendado, por ejemplo, la compra de deuda venezolana, en ningún momento estamos diciendo que nos gusta la economía de Venezuela, que no estamos al tanto de la inmensa crisis que está viviendo el país, que no estamos al tanto, digamos, de todo este proceso de destrucción de riqueza que ha habido, sino sencillamente que hay un rendimiento que parece compensar algunos riesgos, que tenemos un gobierno que presenta voluntad de pago, que se encuentra prácticamente rodeado, aislado, para tomar algunas medidas económicas que debería tomar y que aconsejamos que tome, pero al final es un tema riesgo versus rendimiento, que es lo que ven los inversionistas en todo el mundo. ¿Ven riesgo de default para el 2017? Mira, nosotros el cálculo que hacemos es que todavía el 2017 van a tener suficientes recursos para pagar. Tienen cerca de 14.000, entre 14 y 15.000 millones de dólares en activos que no son totalmente líquidos, pero activos que podrían ayudar a pagar la deuda externa y por supuesto incrementar el tema de importaciones. Nosotros vemos que las importaciones no se pueden seguir reduciendo, vemos que el gobierno debería mantener o quizás incrementar un poco las importaciones, pero que también va a tener suficientes recursos para pagar la deuda externa. Bueno, ayer se firmaron una serie de tratados con China. Lo que yo oí en la locución, porque lo oí por radio, algunos son para el sector turismo, algunos son para la industria petrolera, para incrementar la producción, cosa que me parece excelente, pero también quieren invertir en el país, en el crecimiento económico. ¿Tú crees que sea factible con estos préstamos que entregó China ayer a Venezuela? Mira, yo creo que aquí hay algo muy importante que yo creo que es necesario comentar, que es que China es un aliado estratégico de Venezuela, no del gobierno venezolano, de Venezuela. Nosotros tenemos que ver al principal país que viene creciendo su consumo petrolero, el país que va a tener o que ya tiene el déficit energético más grande, que tenga relaciones de muy largo plazo con el país que tiene los mayores yacimientos energéticos del mundo, y estos mayores yacimientos energéticos del mundo además están fuera de la zona del Medio Oriente, que todos sabemos que tiene mucho conflicto y mucho problema. Entonces yo creo que aquí hay unas relaciones de largo plazo, unas relaciones que gobierno y oposición lo tienen que ver. Me acuerdo y felicito la invitación del gobierno chino a uno de los diputados de la Asamblea Nacional, actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Me parece una muy buena iniciativa que Julio fuese hacia allá a conocer todo este tema de relaciones Chino-Venezuela, puesto que algún día, cuando la oposición sea gobierno, creo que será fundamental seguir fortaleciendo estas relaciones. Por supuesto, hay que ponerle mayores niveles de transparencia, hay que ponerle quizás unos mayores niveles de negociación para realmente recibir dólares, etcétera, pero creo que es una relación que puede ser sana a futuro. En esta nueva era de Trump, ¿cómo va a quedar Venezuela en esa geopolítica internacional? Porque vemos que hay unas relaciones más fuertes con China y Rusia y no tanto con los Estados Unidos. Mira, efectivamente, yo el efecto Trump hacia Venezuela lo veo más por el mercado petrolero, un mercado petrolero que va a ser más volátil, y va a ser más volátil por digamos, la mayor vocería, por el incremento en el tono de voz hacia muchos de los países árabes que son productores de petróleo. Eso, por supuesto, podría crear un sesgo a la subida en el precio petrolero, y aparte de eso, a la desregulación que está haciendo sobre todo el mercado petrolero nacional, en este caso Estados Unidos, y a la construcción de oleoductos, este famoso oleoducto que va del norte al sur, que de alguna manera podría también crear presiones hacia la baja. Entonces yo veo en la parte de Trump más la parte geoeconómica, por decirlo de alguna manera, que va a implicar mayor volatilidad en los precios petroleros y por ende que Venezuela va a tener que ser mucho más conservadora
¿ok? A la hora de programar en el largo plazo qué se puede hacer con esos ingresos petroleros. Mira, con la caída de las reservas internacionales, también han disminuido las reservas de oro, pero considerablemente. ¿Tú crees que Venezuela en este momento está en una situación un poco precaria buscando fondos por todas partes, como sea? Mira, sí creo que está en una posición muy frágil y a tu comentario, Pedro, yo le añadiría el tema de la caída de producción petrolera, ¿no? Si nosotros vemos en 15 años, del 2012 al 2017, ha habido una caída de la producción petrolera en casi 1.100.000 barriles. Estos son cifras de PDVSA, cifras que publica PDVSA y le manda a la OPEP. En los últimos 3 años, que sería de 2014 a 2017, tenemos una caída de 340.000 barriles solo concentrado en 3 años. Entonces, hemos tenido un pequeño repunte en precio del petróleo, pero el beneficio para Venezuela ha sido muy bajo por la inmensa caída que estamos teniendo en temas de producción petrolera. Entonces, yo creo que aquí hay un mensaje muy claro también para el gobierno, un mensaje muy claro para Eulogio del Pino. Es necesario concentrarse en el tema de producción petrolera, es necesario buscar alianzas estratégicas, alianzas con el sector privado, que por una parte primero paren, por supuesto, la caída, pero que después vayamos realmente a una recuperación de precios. Es inaceptable que el país con las mayores reservas del mundo, Pedro, tenga un nivel de producción que posiblemente el mes que viene va a estar por debajo de los 2 millones de barriles por día. Entonces, esto es algo realmente preocupante, porque una de las cosas que da mucho dolor como economista es que al final lo que estamos viendo es que buena parte de esa inmensa cantidad de recursos, de ese petróleo que tenemos bajo tierra, se va a quedar bajo tierra porque no vamos a tener la capacidad y el interés para poder sacarlo y para poder transformarlo en riqueza. Sobre los indicadores económicos ya en Venezuela, tenemos un proceso, ya estamos en una lista de 51 países que han entrado en hiperinflación. Algunos economistas no lo reconocen así porque no está exactamente como la tablita, pero ya estamos en un proceso, por lo menos en el bolsillo de los venezolanos lo sentimos así. El año pasado tuvimos 700% de inflación, el Fondo Monetario proyecta 1.600, 1.700. Hay otros que son todavía más audaces que dicen que es mucho más. La caída del Producto Interno Bruto fue terrible el año pasado, menos 12%. No sé cuál es la proyección para este año, el Fondo Monetario dice -3, -4, pero si es así, si continuamos la tendencia que tenemos puede ser mucho más. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto y cómo se puede mejorar la situación? Mira, Pedro, yo creo que aquí una de las cosas importantes es que en los últimos 3 años Venezuela ha concentrado la crisis más profunda en términos de caída del poder adquisitivo y en términos de contracción del producto que ha vivido cualquier país de América Latina desde 1980. Es decir, Venezuela ha logrado destruir con estas políticas, o el gobierno ha logrado destruir con una mala praxis económica cerca del 25% del producto, cosa que no pasó ni siquiera en Nicaragua durante la década de los 80, donde era un país en guerra. Entonces, yo creo que aquí hay un primer llamado de atención. Nosotros en el 2017 no somos demasiado pesimistas porque es que hemos caído mucho. No porque seamos optimistas, es que ha sido tan fuerte la caída que uno lo que ve más bien es como una estabilización, pero una estabilización allá en el foso. Otra cifra muy importante, Pedro. Un dead cat bounce, ¿no? Efectivamente, o sea, algo que estamos así que ya pareciera que no puedes caer mucho más y eso no necesariamente, por supuesto, va a ser bueno. Otra cifra que a mí me preocupa mucho es cuando sacamos los salarios reales, cuando nosotros buscamos la capacidad de compra de esos salarios. Fíjate la cifra que te voy a decir, los salarios en el 2016 compraron 1/6 de lo que se compraba en el 2012. Es decir, si usted tenía capacidad de comprar 6 productos en el 2012, en el 6 harina pan, ahora puedes comprar una. 6 latas de atún, ahorita puede comprar una. Se podía comer 6 veces al año en un restaurante, ahorita puede ir una vez. Y eso es lo que estamos viendo, esa inmensa contracción del poder adquisitivo, esa inmensa contracción del consumo, lo que estamos viendo en la calle, bueno, con todas estas cosas que realmente uno no puede imaginarse al país o a uno de los países más ricos del mundo que su población tenga que buscar muchas veces la comida en los Excelente explicación. Alejandro, un placer tenerte aquí siempre, hermano. Muchísimas Cuando gracias, quieras, esta Pedro. es tu casa. Muchas gracias. Seguro. Qué bueno que estrenaste ya el escenario que no había venido al set todavía. Bueno, te veo pronto y te deseo todo lo mejor de este día con tu familia, tus amigos y tu novia. Saludos a Cristina. Gracias. Bueno, me despido. No, me queda un negro más. Ya regreso con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.